El cerebro es el órgano más sofisticado y complejo de nuestro cuerpo. Imagina que el cuerpo humano es una ciudad en constante actividad, con millones de personas y procesos diferentes ocurriendo a la vez. En esta ciudad, el cerebro actúa como el centro de control, coordinando y supervisando todas las actividades. En este video, exploramos cómo este centro de control increíble coordina cada aspecto de nuestra vida, desde funciones vitales como la respiración hasta la toma de decisiones y las emociones. Aprende sobre su asombrosa anatomía, dividida en cerebro, cerebelo y tronco cerebral, y conoce cómo cada lóbulo trabaja en equipo para mantenernos en equilibrio. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Al igual que una torre de control en un aeropuerto, el cerebro debe gestionar múltiples señales y tareas simultáneamente. La torre de control guía a los aviones para que despeguen, aterricen y se mantengan en curso sin colisionar. De manera similar, el cerebro procesa señales que llegan de todas partes del cuerpo, toma decisiones sobre cómo responder, y envía las instrucciones adecuadas para mantener el equilibrio. Desde que te levantas hasta que te acuestas, tu cerebro está constantemente enviando mensajes para garantizar que todo funcione como debería. Esta coordinación compleja es lo que nos permite realizar múltiples actividades sin siquiera pensar en ellas. A diferencia de otros órganos, como el corazón o los pulmones, el cerebro es el centro de quién somos. Nuestra personalidad, recuerdos, pensamientos y emociones residen en él, lo que nos da una identidad única. Si el cerebro es el centro de control de las funciones físicas, también es el hogar de nuestra mente y conciencia. Aquí es donde procesamos nuestras experiencias y les damos sentido. Pensemos en un ejemplo cotidiano: cuando escuchamos nuestra canción favorita, nuestro cerebro no solo reconoce la música y los sonidos, sino que también recuerda la primera vez que la escuchamos, nos hace sentir emociones como felicidad o nostalgia, e incluso puede hacernos mover al ritmo de la melodía. Esta mezcla de reconocimiento, emoción y respuesta física es una muestra de cómo el cerebro es más que un órgano funcional, es también la sede de nuestro mundo interior. Uno de los aspectos más sorprendentes del cerebro es su capacidad para realizar un volumen increíble de funciones en un espacio relativamente pequeño. A pesar de que el cerebro pesa, en promedio, alrededor de 1.4 kilogramos, contiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas, que son las células especializadas que procesan la información. Si comparáramos cada neurona con una persona, el cerebro sería una ciudad que alberga 10 veces la población de la Tierra. Cada neurona está conectada con miles de otras a través de sinapsis, que funcionan como pequeñas autopistas de comunicación. Para imaginar mejor esto, podemos visualizar el cerebro como una gran red de autopistas y calles de una ciudad gigantesca. Cada neurona es como una ciudad en sí misma, y las sinapsis son las carreteras que la conectan con otras neuronas. A medida que pensamos, sentimos o realizamos alguna acción, miles de señales eléctricas se mueven rápidamente a través de estas carreteras, transportando información. Esta red de comunicación es tan rápida y compleja que podría compararse con un sistema de telecomunicaciones avanzado que permite enviar y recibir información de forma continua y a gran velocidad. Otro aspecto fascinante del cerebro es su capacidad para adaptarse a distintos contextos. Si estás estudiando, el cerebro prioriza el procesamiento de información y el almacenamiento en la memoria. En cambio, si estás en una situación de peligro, el cerebro activa una respuesta de lucha o huida para protegerte. Esta versatilidad es posible gracias a las diferentes áreas especializadas dentro del cerebro, cada una de las cuales tiene funciones específicas. Por ejemplo, la corteza prefrontal, ubicada en la parte frontal del cerebro, es la responsable de la toma de decisiones, la planificación y el control de los impulsos. En una situación de emergencia, el cerebro puede inhibir temporalmente algunas de estas funciones complejas para centrarse en lo más importante: sobrevivir. Esta capacidad de cambiar de modo según el contexto permite que el cerebro responda de manera efectiva a situaciones tan variadas como resolver un problema de matemáticas, enfrentar un peligro o simplemente relajarse. En comparación con otros órganos, el cerebro sigue siendo el que menos comprendemos. A medida que la neurociencia avanza, descubrimos más sobre su potencial y plasticidad. La plasticidad neuronal es la capacidad del cerebro para reorganizar sus conexiones y adaptarse a nuevas situaciones, lo que significa que incluso en la adultez, el cerebro puede aprender y cambiar. Un ejemplo de plasticidad cerebral se puede ver en las personas que han perdido un sentido, como la vista. En estos casos, otras áreas del cerebro pueden desarrollar más capacidad para los sentidos restantes, como el oído o el tacto, ayudando a la persona a adaptarse a su pérdida. Esta adaptabilidad es lo que hace que el cerebro sea tan extraordinario, permitiendo que las personas sigan aprendiendo y desarrollándose a lo largo de toda su vida.
La anatomía básica del cerebro. El cerebro humano puede dividirse en tres áreas principales: el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. Cada una de estas partes tiene funciones específicas y esenciales para nuestra supervivencia y nuestras capacidades cognitivas. 1. Cerebro. Esta es la parte superior y más grande del cerebro, y constituye cerca del 85% de su volumen total. Es donde se llevan a cabo las funciones más complejas, como el pensamiento, la toma de decisiones y la resolución de problemas. En el cerebro se procesan también las sensaciones que recibimos del mundo exterior, como la vista y el oído. Imagina que el cerebro es como una sala de operaciones de una gran empresa. En esta sala, las decisiones importantes se discuten y se toman, y los planes de acción se trazan. Del mismo modo, el cerebro organiza y coordina gran parte de nuestras actividades diarias, desde resolver un problema matemático hasta recordar el nombre de un amigo. 2. Cerebelo. Ubicado debajo del cerebro y en la parte trasera, el cerebelo es mucho más pequeño, pero cumple una función vital en la coordinación de los movimientos y el equilibrio. Es el responsable de que podamos caminar sin perder el equilibrio, correr o realizar movimientos precisos, como escribir o tocar un instrumento. Puedes imaginar el cerebelo como la sección de cuerdas en una orquesta. Su papel es asegurarse de que cada movimiento sea armonioso y fluido. Si el cerebelo no funcionara correctamente, nuestros movimientos serían torpes y descoordinados, como si en una orquesta la sección de cuerdas tocara fuera de ritmo. 3. Tronco cerebral. Esta estructura conecta el cerebro con la médula espinal y controla muchas de las funciones involuntarias del cuerpo, como la respiración, el ritmo cardíaco y la presión arterial. Estas funciones son automáticas y esenciales para la vida, lo que significa que el tronco cerebral trabaja constantemente, incluso mientras dormimos. Piensa en el tronco cerebral como el ritmo que mantiene todo en marcha. En una orquesta, esto sería como la sección de percusión que marca el compás, asegurando que las funciones esenciales, como la respiración, sigan funcionando de manera constante y rítmica. Sin este ritmo, nuestro cuerpo no podría sostenerse. Dentro del cerebro, encontramos varias áreas diferenciadas llamadas lóbulos, cada uno con funciones específicas. Los 4 lóbulos principales son el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. 1. Lóbulo frontal. Ubicado en la parte frontal del cerebro, es el área encargada de funciones como el razonamiento, la planificación, el control de impulsos y el movimiento voluntario. Cuando decides hacer una lista de tareas o te propones cumplir una meta, el lóbulo frontal está en acción. Este lóbulo también es responsable de controlar nuestros impulsos, ayudándonos a tomar decisiones con lógica y evitar acciones impulsivas. 2. Lóbulo parietal. Localizado en la parte superior del cerebro, su función principal es procesar la información sensorial que llega desde el cuerpo, como el tacto, el dolor y la temperatura. También nos ayuda a orientar nuestro cuerpo en el espacio. Piensa en el lóbulo parietal como una central de información sensorial. Cuando tocas algo caliente, el lóbulo parietal interpreta esa sensación, permitiéndote reaccionar de manera adecuada. 3. Lóbulo temporal. Situado cerca de las sienes, es clave para procesar el sonido y la memoria. Este lóbulo es fundamental para recordar sonidos y reconocer el lenguaje. Cuando escuchas una canción que te gusta y la asocias a un momento o persona especial, el lóbulo temporal es el que procesa tanto el sonido como la memoria asociada a él. 4. Lóbulo occipital. Ubicado en la parte posterior del cerebro, es el encargado de procesar la información visual. Nos permite interpretar lo que vemos, reconocer formas y colores. Imagina el lóbulo occipital como el sistema de visión de una computadora. Cuando miras una imagen o lees un texto, esta área se encarga de interpretar la información visual para que tenga sentido. Cada lóbulo y cada parte del cerebro tiene una función específica, pero también trabajan en conjunto para crear una experiencia coherente y funcional. Imagina que estás jugando a atrapar una pelota. Para realizar esta actividad, necesitas que varias áreas de tu cerebro trabajen juntas. El lóbulo occipital te ayuda a ver la pelota y calcular su trayectoria. El lóbulo parietal procesa la posición de tu cuerpo y el espacio alrededor. El cerebelo coordina los movimientos de tus manos para atraparla. Y el lóbulo frontal te ayuda a decidir cuándo saltar o moverte. Todas estas partes se comunican en milisegundos, permitiéndote responder rápidamente a la situación. Para que el cerebro funcione de manera efectiva, todas estas áreas deben comunicarse. Las neuronas de cada región cerebral se conectan a través de redes complejas que envían señales eléctricas y químicas. Estas señales permiten que las distintas partes del cerebro se coordinen y realicen sus funciones de manera sincronizada. La comunicación entre las áreas del cerebro es como una conversación en equipo. Cuando un grupo de personas trabaja en un proyecto, cada una tiene una tarea específica, pero deben compartir información para que todo salga bien. Si alguien no comparte su progreso, el proyecto puede fallar.
De manera similar, el cerebro depende de una comunicación eficiente para funcionar correctamente. La evolución del estudio del cerebro. Desde tiempos antiguos, las civilizaciones han tratado de entender el papel del cerebro. Sin embargo, durante muchos siglos, el conocimiento sobre este órgano era limitado y a menudo incorrecto. Los egipcios creían que el cerebro no era un órgano importante. Al momificar a las personas, extraían el cerebro y lo desechaban, mientras que otros órganos, como el corazón, eran preservados porque creían que eran el centro de los sentimientos y el intelecto. Para ellos, el corazón, no el cerebro, era el asiento de la conciencia y la personalidad. Los filósofos griegos tuvieron ideas diferentes. Por ejemplo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina, afirmó que el cerebro era la sede de los pensamientos y las emociones. Por otro lado, Aristóteles creía que el corazón era el centro de las emociones y el pensamiento y que el cerebro solo servía para enfriar la sangre. Estas primeras creencias reflejan los intentos iniciales de las culturas antiguas por comprender el cerebro, aunque no contaban con herramientas para observar y analizar su funcionamiento real. Con la llegada de la Edad Media y el Renacimiento, los científicos comenzaron a estudiar la anatomía humana de manera más sistemática. Durante este tiempo, algunos médicos y anatomistas empezaron a comprender la estructura del cerebro y su relación con el sistema nervioso. En el mundo islámico, el médico y filósofo persa Avicena, Ibn Sina, describió algunas de las funciones del cerebro y la importancia de diferentes partes de este órgano. En el siglo XVI, el anatomista belga Andreas Besalio realizó estudios detallados de anatomía humana y publicó ilustraciones precisas del cerebro en su obra De Humani Corporis Fabrica, sobre la estructura del cuerpo humano. Besalio rompió con muchas creencias erróneas y abrió el camino para una comprensión más científica del cerebro. Estos avances anatómicos ayudaron a que los estudios del cerebro fueran cada vez más precisos, sentando las bases para investigaciones más profundas en los siglos posteriores. Durante el siglo XVII, surgieron nuevas teorías sobre el cerebro. Con la revolución científica, filósofos y científicos comenzaron a considerar el cerebro como una máquina que controlaba el cuerpo. El filósofo francés René Descartes es famoso por su idea de la mente y el cuerpo como dos entidades separadas, en lo que se conoce como dualismo cartesiano. Descartes creía que el cerebro funcionaba como una máquina que respondía a estímulos físicos, pero que la mente o el alma era independiente del cuerpo físico. Aunque esta idea no era del todo precisa, ayudó a estimular el debate sobre el funcionamiento del cerebro. Durante este período, el cerebro fue comparado con un reloj, una máquina compuesta de engranajes y mecanismos que actuaban de manera automática. Esta analogía ayudó a entender el cerebro como algo que funcionaba siguiendo ciertos patrones. En el siglo XIX, los científicos comenzaron a estudiar el cerebro de manera más profunda y sistemática, realizando experimentos que revelaron aspectos clave de su funcionamiento. Franz Joseph Gall fue uno de los primeros en proponer que diferentes áreas del cerebro tenían funciones específicas. Aunque su teoría de la frenología, que afirmaba que las protuberancias en el cráneo indicaban la personalidad y habilidades de una persona, fue desacreditada, abrió la puerta a la idea de que el cerebro estaba dividido en áreas con funciones específicas. Paul Broca y Carl Wernicke realizaron descubrimientos importantes sobre el lenguaje y el cerebro. Paul Broca descubrió una región en el cerebro, ahora conocida como el área de Broca, que está relacionada con la producción del lenguaje. Más tarde, Carl Wernicke identificó otra área, el área de Wernicke, que está relacionada con la comprensión del lenguaje. Estos descubrimientos sentaron las bases para la neuropsicología moderna. El siglo XX fue una época de avances importantes en el estudio del cerebro, gracias a nuevas tecnologías y teorías. Santiago Ramón y Cajal, un médico español, fue el primero en describir las neuronas como células individuales que se comunican entre sí. Este descubrimiento revolucionó el campo de la neurociencia, ya que hasta entonces se pensaba que el cerebro era una masa continua. Cajal demostró que el cerebro está compuesto de células individuales, neuronas, que transmiten señales. La invención de la electroencefalografía, EEG, en los años 1920 permitió medir la actividad eléctrica del cerebro. Esta tecnología dio a los científicos una herramienta para estudiar los patrones de ondas cerebrales y observar cómo se comporta el cerebro en diferentes estados, como el sueño y la vigilia. Durante el siglo XX, los investigadores también descubrieron los neurotransmisores, sustancias químicas que permiten la comunicación entre las neuronas. Esto llevó a una mejor comprensión de cómo el cerebro procesa la información y regula el estado de ánimo, el comportamiento y la salud mental. Hoy en día, la neurociencia está avanzando a pasos agigantados, gracias a tecnologías como la resonancia magnética funcional, fMRI, y la inteligencia artificial, IA. La resonancia magnética funcional, fMRI, permite observar el cerebro en acción, mostrando qué áreas se activan cuando realizamos distintas actividades. La fMRI ha revolucionado nuestra comprensión del cerebro, permitiendo estudiar la toma de decisiones, la creatividad, las emociones y mucho más.
Con la IA y el aprendizaje profundo, los científicos ahora están creando modelos de redes neuronales que imitan el funcionamiento del cerebro. Estos modelos permiten estudiar cómo el cerebro procesa la información y aprender más sobre cómo podría tratarse el deterioro cognitivo y otras enfermedades neurológicas. En el futuro, es probable que la neurociencia siga avanzando con la ayuda de tecnologías aún más avanzadas, como la computación cuántica y los implantes cerebrales. Estas tecnologías podrían mejorar nuestra comprensión del cerebro y permitir intervenciones terapéuticas más precisas. La evolución del estudio del cerebro nos muestra cómo la humanidad ha ido desde teorías simples y, a menudo, erróneas hasta una comprensión cada vez más profunda y detallada de este órgano complejo. A medida que avanzamos, seguimos descubriendo la increíble capacidad del cerebro y los misterios que aún quedan por resolver. El desarrollo del cerebro desde la infancia hasta la vejez. La infancia es una etapa de rápido crecimiento y desarrollo cerebral. Durante los primeros años de vida, el cerebro forma conexiones sinápticas a una velocidad increíble, lo que permite a los niños aprender y adaptarse a su entorno. La sinaptogénesis es el proceso de creación de nuevas sinapsis entre neuronas. Desde el nacimiento hasta los primeros años, el cerebro forma muchas más sinapsis de las que finalmente necesitará. Este exceso de conexiones facilita el aprendizaje rápido y la adquisición de habilidades como el lenguaje y la percepción. A medida que los niños crecen, el cerebro comienza a eliminar conexiones sinápticas que no se usan con frecuencia, en un proceso conocido como poda sináptica. Esto permite que las conexiones que se usan más a menudo se fortalezcan, optimizando la eficiencia del cerebro. Durante los primeros años, un niño puede aprender rápidamente palabras en varios idiomas. Si sigue usando y practicando esos idiomas, el cerebro fortalecerá esas conexiones. Sin embargo, si deja de usarlos, esas conexiones sinápticas pueden debilitarse o desaparecer. En la infancia, áreas del cerebro relacionadas con la emoción y el comportamiento, como el sistema límbico, se desarrollan rápidamente, lo que influye en las habilidades de regulación emocional y social. La adolescencia es un periodo de transición en el que el cerebro sigue desarrollándose, especialmente en áreas relacionadas con la toma de decisiones y el control de impulsos. La corteza prefrontal, responsable de las funciones ejecutivas como el razonamiento y la planificación, sigue desarrollándose hasta los 20 años aproximadamente. Esta es la razón por la que los adolescentes pueden tener dificultades para controlar impulsos y tomar decisiones a largo plazo. Es común que los adolescentes se involucren en conductas de riesgo debido a que su corteza prefrontal, que ayuda a evaluar las consecuencias, aún no está completamente desarrollada. Durante la adolescencia, el aumento de hormonas como la testosterona y el estrógeno afecta áreas del cerebro relacionadas con la emoción y la recompensa, lo que puede llevar a una mayor sensibilidad emocional y a comportamientos impulsivos. La adolescencia es como una remodelación del cerebro, en la que algunas áreas, como la corteza prefrontal, todavía están en construcción, mientras que otras áreas, como el sistema límbico, están muy activas. En la adultez, el cerebro alcanza su máximo desarrollo y estabilidad en términos de habilidades cognitivas y emocionales. Las conexiones sinápticas están bien establecidas y las funciones ejecutivas suelen estar en su punto más alto. Durante la adultez temprana y media, las habilidades cognitivas como la memoria, la atención y el razonamiento se mantienen fuertes. Las experiencias acumuladas y el aprendizaje continuo fortalecen las conexiones neuronales. Un adulto que sigue aprendiendo nuevas habilidades, como tocar un instrumento o aprender un idioma, continúa estimulando su cerebro y creando nuevas conexiones sinápticas, lo que puede ayudar a mantener la plasticidad cerebral. A medida que los adultos maduran, suelen adquirir una mayor capacidad para gestionar sus emociones. Esto se debe a la maduración de la corteza prefrontal y a la experiencia de vida, que ayuda a manejar situaciones de estrés y a responder de manera más equilibrada. A medida que envejecemos, el cerebro experimenta cambios naturales que pueden afectar la memoria, la velocidad de procesamiento y otras funciones cognitivas. Sin embargo, no todos estos cambios son negativos, y existen formas de adaptarse y mantener la salud cerebral. Con el envejecimiento, algunas áreas del cerebro, especialmente la corteza prefrontal y el hipocampo, tienden a reducirse en volumen. Esta reducción puede afectar la memoria y la capacidad de tomar decisiones. Los adultos mayores pueden notar que les toma más tiempo recordar nombres o realizar tareas que antes hacían con facilidad. Esto es una consecuencia normal del envejecimiento cerebral. Aunque el cerebro envejece, sigue siendo capaz de formar nuevas conexiones, lo que permite cierta plasticidad. Actividades como la lectura, los juegos mentales y el aprendizaje de nuevas habilidades pueden ayudar a estimular el cerebro y mantener su funcionalidad. Con la edad, los niveles de ciertos neurotransmisores, como la dopamina y la serotonina, tienden a disminuir, lo que puede afectar el estado de ánimo y la motivación. El envejecimiento del cerebro es como el desgaste de una máquina que, aunque empieza a funcionar más lentamente, sigue siendo útil y puede mantenerse en buen estado con el cuidado adecuado.
Con la vejez, aumenta el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson, que afectan gravemente la memoria, el movimiento y otras funciones cognitivas. El Alzheimer afecta principalmente el hipocampo y otras áreas relacionadas con la memoria. Las personas con Alzheimer experimentan una pérdida progresiva de la memoria y otras habilidades cognitivas. Una persona con Alzheimer puede olvidar nombres de familiares, perderse en lugares familiares o tener dificultades para recordar eventos recientes. La enfermedad de Parkinson afecta el movimiento y es causado por la pérdida de neuronas productoras de dopamina en una parte del cerebro llamada sustancia negra. Las personas con Parkinson experimentan temblores, rigidez y dificultades para coordinar movimientos. Afortunadamente, existen hábitos y actividades que pueden ayudar a mantener la salud cerebral en la vejez y a reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. La actividad física regular no solo beneficia al cuerpo, sino también al cerebro. El ejercicio mejora la circulación sanguínea, reduce la inflamación y promueve la liberación de factores de crecimiento que favorecen la salud neuronal. Las personas que realizan caminatas diarias o practican actividades físicas de bajo impacto, como el yoga o la natación, suelen experimentar beneficios en su memoria y en su bienestar emocional. Una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, grasas saludables y antioxidantes, puede ayudar a proteger el cerebro del envejecimiento y de enfermedades neurodegenerativas. Aprender cosas nuevas, resolver problemas o participar en actividades creativas son formas de mantener el cerebro activo y de promover la plasticidad. Realizar actividades como crucigramas, juegos de mesa o aprender un nuevo pasatiempo puede estimular el cerebro y ayudar a conservar la memoria y la agilidad mental. Mantener relaciones sociales cercanas y participar en actividades en grupo puede tener un efecto positivo en la salud cerebral, reduciendo el riesgo de deterioro cognitivo y mejorando el estado de ánimo. El cerebro humano es una máquina en constante evolución, adaptándose a las diferentes etapas de la vida. Desde la infancia, donde experimenta un rápido crecimiento, hasta la vejez, donde enfrenta nuevos desafíos, el cerebro sigue siendo capaz de aprender y adaptarse. Cuidar de la salud cerebral a lo largo de la vida es fundamental para mantener su funcionamiento óptimo y reducir el riesgo de deterioro cognitivo en la vejez. Dale like a este video si te pareció interesante. Comenta tus ideas o preguntas, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte para más contenido educativo sobre el cerebro y la neurociencia. Es gratis y nos ayuda mucho. Sonrisas. Las neuronas son las células fundamentales de nuestro sistema nervioso y el verdadero núcleo de nuestra capacidad para pensar, sentir y actuar. Gracias a estas células especializadas, el cerebro puede procesar enormes cantidades de información, controlar nuestras acciones y almacenar nuestros recuerdos. En este video, exploramos los aspectos básicos y más importantes sobre el funcionamiento de las neuronas, describiendo sus estructuras y cómo interactúan entre sí para dar lugar a todas las experiencias de la vida cotidiana. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Una neurona es una célula especializada en la transmisión de información en forma de señales eléctricas y químicas. A diferencia de otras células del cuerpo, las neuronas tienen una estructura que les permite conectarse y comunicarse entre ellas de manera rápida y eficiente. En el cerebro, existen alrededor de 86.000 millones de neuronas, lo que permite una red masiva de conexiones capaz de realizar funciones complejas. Como mostramos en la figura del video, una neurona tiene tres partes principales. 1. Dendritas, son extensiones ramificadas que reciben señales de otras neuronas. Las dendritas actúan como antenas, capturando información de las neuronas circundantes. 2. Cuerpo celular, soma, es la central de procesamiento de la neurona. En el cuerpo celular, la información recibida por las dendritas se procesa y se decide si la neurona enviará una señal. 3. Axón, es una prolongación larga que se encarga de transmitir la señal a otras neuronas, músculos o glándulas. Al final del axón, se encuentran las terminales sinápticas, donde se libera el mensaje para comunicarse con otras células. Podemos imaginar a la neurona como una oficina de mensajería. Las dendritas son como la recepción, donde llegan los mensajes. El cuerpo celular es la oficina central, donde se procesan los mensajes entrantes y se decide cuál será la respuesta. El axón es la línea de salida, de mensajes que envía la respuesta a otras neuronas. La transmisión de señales en la neurona. El potencial de acción es el proceso mediante el cual una neurona genera y transmite una señal a lo largo del axón. Este proceso ocurre gracias a una serie de cambios eléctricos que se generan en la membrana de la neurona y que permiten la propagación de una señal rápida y eficaz.
Cuando una neurona recibe suficiente estimulación de otras neuronas, se produce un cambio en la carga eléctrica dentro de la célula. Normalmente, la neurona tiene una carga negativa en su interior y una carga positiva en su exterior. Sin embargo, al recibir una señal fuerte, la neurona permite que ciertos iones, como el sodio, Na+, entren en la célula, haciendo que su carga interna se vuelva positiva temporalmente. Esto genera una especie de impulso eléctrico, que se desplaza a lo largo del axón hacia las terminales sinápticas. Una vez que el impulso ha pasado, la neurona restablece su carga negativa inicial expulsando los iones positivos, y el ciclo queda listo para repetirse en la siguiente señal. Imagina el potencial de acción como una ola en un estadio. Cuando una persona se levanta, esto estimula a la siguiente para que se levante también, generando un movimiento continuo. Así funciona el potencial de acción. Una vez que se inicia en un punto del axón, va pasando hacia el siguiente, propagándose hasta el final. La comunicación entre neuronas. Las neuronas no se tocan físicamente, en lugar de eso, se comunican a través de espacios diminutos llamados sinapsis. La sinapsis es el lugar donde se libera la señal química que transmite la información de una neurona a otra. Cuando la señal eléctrica llega al final del axón, no puede saltar directamente a la siguiente neurona. En cambio, provoca la liberación de moléculas químicas llamadas neurotransmisores, que actúan como mensajeros. Estos neurotransmisores son liberados en la sinapsis y se unen a receptores en la neurona siguiente, transmitiendo la señal. La sinapsis es como una conversación telefónica. Cuando alguien habla, el sonido o el mensaje viaja a través de la línea telefónica hasta el otro lado. De manera similar, los neurotransmisores son liberados en la sinapsis, cruzan el espacio y llevan el mensaje a la siguiente neurona. Tipos de neuronas y sus funciones. No todas las neuronas son iguales. Existen varios tipos, cada uno diseñado para una función específica. Neuronas sensoriales son las encargadas de recibir información del entorno, como los estímulos táctiles, visuales, auditivos y olfativos, y enviarla al cerebro. Neuronas motoras llevan instrucciones desde el cerebro hasta los músculos y glándulas. Por ejemplo, las neuronas motoras son responsables de que puedas mover tus manos para escribir o tus piernas para caminar. Interneuronas son el tipo más común de neurona en el cerebro y la médula espinal. Estas neuronas conectan las neuronas sensoriales y motoras, permitiendo una comunicación efectiva entre diferentes partes del sistema nervioso. Imaginemos una situación de emergencia, donde se necesita rescatar a una persona. Las neuronas sensoriales serían las que detectan el problema y envían una señal de alerta. Las interneuronas son como el centro de control que coordina y planifica la respuesta, mientras que las neuronas motoras serían el equipo de rescate que llega al lugar y realiza la acción. El papel de las neuronas en el aprendizaje y la memoria. El aprendizaje y la memoria son procesos que dependen de la plasticidad sináptica, que es la capacidad de las conexiones sinápticas para fortalecerse o debilitarse con el tiempo. Cada vez que aprendes algo nuevo, ciertas sinapsis en tu cerebro se fortalecen. Esto permite que las neuronas se comuniquen de manera más efectiva, creando un camino de conexión más fuerte para el recuerdo. Imaginemos que estás aprendiendo a tocar la guitarra. Al principio, las conexiones neuronales asociadas con el movimiento de tus dedos y la comprensión musical son débiles. Pero con la práctica constante, esas conexiones se fortalecen, lo que hace que cada vez sea más fácil realizar los movimientos y recordar las notas. Imagina un sendero en un bosque. Al principio, es solo una línea delgada en la hierba. Cada vez que alguien camina por él, se hace más marcado y claro. Del mismo modo, con cada repetición, las sinapsis entre las neuronas que participan en una tarea se fortalecen, haciendo que sea más fácil para el cerebro recordar y ejecutar esa tarea. Los mensajeros químicos del cerebro. Los neurotransmisores son sustancias químicas que transmiten las señales de una neurona a otra en la sinapsis. Hay varios tipos de neurotransmisores, cada uno de los cuales tiene un efecto diferente en nuestro cuerpo y mente. Dopamina, relacionada con la motivación, el placer y el aprendizaje. Serotonina, influye en el estado de ánimo, el apetito y el sueño. Acetilcolina, involucrada en el control de los músculos y la memoria. GABA, ácido gamma-aminobutírico, funciona como un freno del sistema nervioso, ayudando a calmar la actividad excesiva de las neuronas. Podemos ver a los neurotransmisores como cartas en un sistema postal. Cada neurotransmisor lleva un mensaje específico que solo puede ser leído por ciertos receptores en la neurona receptora. Al igual que una carta dirigida a una dirección específica, los neurotransmisores actúan en áreas concretas del cerebro. La velocidad y eficiencia del cerebro. El cerebro humano es una máquina de procesamiento de información extremadamente rápida y eficiente. Se calcula que una neurona puede transmitir señales a una velocidad de hasta 120 metros por segundo. Esto significa que, desde que piensas en mover tu mano hasta que efectivamente lo haces, solo han pasado fracciones de segundo.
El cerebro realiza cálculos y procesa información de una manera parecida a cómo lo hacen los dispositivos electrónicos. La diferencia es que el cerebro es mucho más eficiente energéticamente y capaz de adaptarse y aprender, algo que los ordenadores actuales apenas están empezando a emular mediante la inteligencia artificial. Las neuronas están solamente en el cerebro. No, las neuronas no están solo en el cerebro. Aunque la mayoría de las neuronas sí se encuentran allí, también existen en otras partes del sistema nervioso, ver figura en el video como la médula espinal y el sistema nervioso periférico. Hay 3 áreas principales en el cuerpo donde encontramos neuronas. 1. Cerebro. Aquí se concentra la mayor cantidad de neuronas, que llevan a cabo funciones complejas como el procesamiento de información, la memoria, el pensamiento y las emociones. 2. Médula espinal. Es una extensión del cerebro que conecta el sistema nervioso central, SNC, con el sistema nervioso periférico, SNP. Contiene neuronas que ayudan a enviar señales entre el cerebro y el resto del cuerpo y facilitan respuestas rápidas como los reflejos. 3. Sistema nervioso periférico. Aquí hay neuronas sensoriales y motoras que se encuentran en nervios distribuidos por todo el cuerpo. Las neuronas sensoriales llevan información desde los sentidos al SNC, y las neuronas motoras envían órdenes desde el SNC a los músculos y órganos. Además, hay otro sistema conocido como sistema nervioso entérico, ubicado en el tracto gastrointestinal, que contiene millones de neuronas y a menudo se le llama, el segundo cerebro. Aunque se conecta con el SNC, el sistema nervioso entérico puede funcionar de manera bastante autónoma, regulando la digestión y otras funciones. El SNC, o sistema nervioso central, es una de las divisiones principales del sistema nervioso y está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Este sistema es el centro de control del cuerpo y se encarga de procesar y coordinar toda la información que recibe de los sentidos, así como de enviar señales para controlar el movimiento y otras funciones corporales. El SNC actúa como una central de procesamiento de datos, recibe información de los nervios del sistema nervioso periférico, la procesa en el cerebro en la médula espinal, y luego envía respuestas para que el cuerpo actúe. Este sistema es vital para todas las funciones que implican pensamiento, percepción, movimiento y emociones, por lo que es esencial para la vida y la adaptación. El SNP, o sistema nervioso periférico, es la otra gran división del sistema nervioso, junto con el sistema nervioso central, SNC. A diferencia del SNC, que se limita al cerebro y la médula espinal, el SNP incluye todos los nervios y neuronas que se extienden por el resto del cuerpo y conectan los órganos, los músculos y los sentidos con el cerebro y la médula espinal. El SNP permite al cuerpo interactuar con el entorno y regular funciones internas de manera automática. A través de los nervios, el SNP envía información sensorial al SNCI, a su vez, recibe instrucciones para realizar movimientos o para ajustar procesos internos del cuerpo según sea necesario. Otras células en el sistema nervioso. Aunque las neuronas son la unidad funcional principal, el sistema nervioso también contiene células gliales, que dan soporte estructural y nutricional a las neuronas, mantienen el entorno adecuado para su funcionamiento y participan en la defensa del sistema nervioso. En conjunto, las neuronas y las células gliales forman las bases del sistema nervioso, permitiendo la comunicación entre el cerebro, la médula espinal y el resto del cuerpo para controlar todas las funciones corporales y la adaptación a estímulos internos y externos. Las células gliales, o glia, son un tipo de células que forman parte del sistema nervioso y cumplen funciones de soporte y protección para las neuronas. Aunque no participan directamente en la transmisión de señales eléctricas como las neuronas, son esenciales para el funcionamiento saludable del sistema nervioso, ya que ayudan a mantener el entorno adecuado para que las neuronas puedan realizar sus funciones de comunicación y procesamiento de información. Existen varios tipos de células gliales, cada una con funciones específicas. 1. Astrocitos. Son las células gliales más abundantes en el sistema nervioso central, SNC. Ayudan a mantener el equilibrio de iones y neurotransmisores en el espacio extracelular. Proveen soporte estructural y metabólico a las neuronas. Forman parte de la barrera hematoencefálica, que regula el paso de sustancias entre la sangre y el cerebro para protegerlo de toxinas. 2. Oligodendrocitos, en el SNC, y células de Schwann, en el sistema nervioso periférico o SNP, ambas producen mielina, una capa aislante que recubre los axones de las neuronas, permitiendo que los impulsos eléctricos se transmitan más rápido y de manera eficiente. Los oligodendrocitos mielinizan múltiples axones a la vez en el SNC, mientras que las células de Schwann mielinizan un solo axón en el SNP. 3. Microglia. Son las células inmunitarias del sistema nervioso central. Actúan como defensores, protegiendo al cerebro y la médula espinal de infecciones y eliminando restos celulares y desechos a través de la fagocitosis. También tienen un papel en la respuesta inflamatoria del cerebro. 4.
Células ependimarias, revisten los ventrículos del cerebro y el canal central de la médula espinal. Producen y ayudan a circular el líquido cefalorraquídeo, LCR, que amortigua el cerebro y la médula espinal, proporcionando nutrientes y eliminando desechos. Importancia de las células gliales. Las células gliales cumplen funciones críticas en el sistema nervioso, ya que aseguran la estabilidad y salud del entorno neuronal. Facilitan la transmisión de señales al mantener los axones cubiertos de mielina. Participan en la reparación de tejidos nerviosos dañados. Mantienen el sistema nervioso central protegido de infecciones y toxinas. Aunque durante mucho tiempo se pensó que solo eran células de soporte, hoy se sabe que las células gliales también participan en la modulación de la actividad neuronal y en el aprendizaje, y pueden influir en la plasticidad del cerebro. El funcionamiento de las neuronas y su forma de comunicación representan un sistema increíblemente complejo y bien coordinado, que ha sido moldeado a lo largo de millones de años de evolución. Desde la percepción de una simple caricia hasta la toma de decisiones complejas, las neuronas juegan un papel central en nuestra experiencia de vida. Entender cómo funcionan estas células no solo nos ayuda a apreciar la complejidad de la mente humana, sino que también nos brinda un mayor conocimiento sobre cómo cuidarnos y cómo mantener un cerebro saludable. No olvides participar. Deja tus comentarios y preguntas, queremos saber tu opinión. Suscríbete al canal para no perderte contenido educativo como este. La conciencia, ese enigma que nos distingue como seres humanos y que nos permite experimentar el mundo de una manera subjetiva y única, ha intrigado a filósofos y científicos durante siglos. Desde las antiguas reflexiones sobre el alma hasta las investigaciones neurocientíficas más contemporáneas, la conciencia ha sido objeto de un intenso debate y estudio. En este video, exploramos uno de los temas más complejos y enigmáticos de la ciencia y la filosofía, la conciencia humana. Desde sus raíces en la filosofía antigua hasta las investigaciones más recientes en neurociencia y tecnología, analizamos cómo los científicos y pensadores han intentado entender qué significa ser consciente. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. A pesar de los avances en nuestro entendimiento del cerebro y de la mente, la conciencia sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia. ¿Qué es la conciencia exactamente? ¿Cómo surge de la actividad neuronal? ¿Es exclusiva de los seres humanos o también está presente en otros animales? Estas son solo algunas de las preguntas fundamentales que aún no tienen una respuesta definitiva. Podemos aproximarnos al concepto de conciencia desde diferentes perspectivas. 1. La conciencia como experiencia subjetiva, es la capacidad de tener sensaciones, pensamientos y emociones, y de ser consciente de uno mismo y del mundo que nos rodea. Es la experiencia cualitativa de ser. 2. La conciencia como estado mental, se refiere a un estado mental particular en el que somos conscientes de nuestro entorno y de nuestros propios pensamientos y sentimientos. 3. La conciencia como función, es la capacidad de procesar información y responder de manera adaptativa al entorno. Algunos elementos clave que suelen asociarse con la conciencia son: 1. Subjetividad. La experiencia consciente es única para cada individuo y no puede ser directamente observada por otros. 2. Unidad. La conciencia es una experiencia unificada, a pesar de que proviene de múltiples procesos cerebrales. 3. Intencionalidad. La conciencia está dirigida hacia algo, es decir, tiene un objeto o contenido. 4. Autoconciencia. La capacidad de reconocerse a sí mismo como un individuo distinto del resto. Es importante también destacar que 1. La conciencia es un fenómeno emergente, surge de la complejidad de las redes neuronales, pero no puede reducirse a la actividad de neuronas individuales. 2. La conciencia es un espectro, no es un estado todo o nada, sino que puede variar en intensidad y complejidad. 3. La conciencia es un misterio. A pesar de los avances en neurociencia, aún no comprendemos completamente cómo surge la conciencia y cuáles son sus bases biológicas. En resumen, la conciencia es un fenómeno complejo y multifacético que desafía una definición sencilla. Es la capacidad de tener experiencias subjetivas, de ser consciente de uno mismo y del mundo, y de procesar información de manera compleja y adaptativa. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado comprender la naturaleza de la conciencia. ¿Qué significa ser consciente? ¿Por qué podemos experimentar el mundo de manera subjetiva, mientras otras entidades, como las máquinas, parecen operar sin esta dimensión? La conciencia como alma. En muchas culturas antiguas, la conciencia estaba vinculada al concepto de alma. Para los antiguos griegos, el alma, psique, era vista como el principio animador de la vida y la fuente de la conciencia. Platón, por ejemplo, creía que la conciencia y el alma eran inmortales, capaces de trascender el cuerpo físico.
Por otro lado, Aristóteles ofreció una visión más pragmática: la mente y el cuerpo eran inseparables, y la conciencia surgía de las funciones vitales del organismo. Esta tensión entre enfoques dualistas, mente separada del cuerpo, y monistas, mente y cuerpo como una unidad, sigue vigente hoy en día. El filósofo francés René Descartes revolucionó el pensamiento sobre la conciencia en el siglo XVII. Con su famosa frase, cogito, ergo sum, pienso, luego existo, Descartes identificó la conciencia como la base de nuestra existencia. Para él, la mente era una sustancia distinta del cuerpo físico, interactuando con este a través de una glándula en el cerebro, la glándula pineal, según su teoría. Aunque la ciencia moderna ha descartado muchos aspectos del dualismo cartesiano, su énfasis en la importancia de la experiencia subjetiva sigue influyendo en cómo entendemos la conciencia. En el siglo XX, filósofos como Thomas Nagel y David Chalmers introdujeron nuevos enfoques para entender la conciencia. Nagel, en su ensayo ¿Cómo es ser un murciélago?, argumentó que la conciencia tiene una cualidad subjetiva única: hay algo que se siente al ser un murciélago que nunca podremos comprender completamente desde una perspectiva externa. David Chalmers, por su parte, distinguió entre el problema fácil y el problema difícil de la conciencia. El problema fácil se refiere a entender cómo el cerebro procesa información, mientras que el problema difícil se pregunta por qué esos procesos dan lugar a experiencias subjetivas. Por ejemplo, ¿por qué el color rojo se siente como rojo y no como algo diferente? En las últimas décadas, avances en la neurociencia, la inteligencia artificial y la psicología cognitiva han abierto nuevas formas de abordar este tema. Hoy sabemos, por ejemplo, que ciertas regiones del cerebro, como la corteza prefrontal o el tálamo, están profundamente involucradas en nuestra experiencia consciente. Sin embargo, estos descubrimientos no han resuelto el misterio ni explican completamente el fenómeno de la experiencia subjetiva, más bien, han generado nuevas preguntas. Por ejemplo, si logramos identificar las bases físicas de la conciencia, ¿significa eso que podemos crear una conciencia artificial? Y si lo hacemos, ¿tendrá emociones, deseos o una experiencia subjetiva real? Una metáfora común es imaginar el cerebro como una orquesta y la conciencia como la sinfonía que ésta produce. Cada área del cerebro contribuye con una nota específica: la corteza visual procesa imágenes, el sistema límbico maneja las emociones, y así sucesivamente. Sin embargo, ¿qué parte del cerebro actúa como el director, que organiza estas contribuciones en una experiencia consciente unificada? Algunos científicos sugieren que no hay un único director, sino que la conciencia surge de la interacción dinámica entre múltiples regiones cerebrales. Esta idea es respaldada por investigaciones sobre redes neuronales, que muestran que la actividad sincronizada entre áreas del cerebro está asociada con estados conscientes. La conciencia no es un fenómeno estático, puede cambiar de formas sorprendentes. Ejemplos incluyen: 1. Sueños. Durante el sueño REM, experimentamos mundos imaginarios, aunque estamos físicamente inmóviles. 2. Meditación. Las prácticas meditativas pueden inducir estados de conciencia expansivos y profundamente introspectivos. 3. Sustancias psicodélicas. Drogas como el LSD o la psilocibina alteran la percepción de la realidad, ofreciendo pistas sobre cómo el cerebro construye la experiencia consciente. Estos estados alterados no solo son fascinantes, también desafían nuestras suposiciones sobre qué es la conciencia y cómo funciona. Científicos y filósofos suelen distinguir entre diferentes niveles de conciencia. 1. Conciencia primaria, la capacidad básica de experimentar sensaciones y emociones. 2. Conciencia de orden superior, la capacidad de reflexionar sobre nuestras experiencias, como cuando pensamos, me siento feliz. 3. Autoconciencia, la capacidad de reconocerse a uno mismo como un ser separado, como ocurre cuando un niño se identifica en un espejo. Correlato neural de la conciencia. La búsqueda de los correlatos neurales de la conciencia representa uno de los mayores desafíos de la neurociencia contemporánea. ¿Qué patrones de actividad cerebral subyacen a nuestra rica y subjetiva experiencia consciente? Aunque aún no existe una respuesta definitiva, los avances en neuroimagen y neurofisiología han permitido identificar una serie de estructuras y procesos cerebrales que parecen estar estrechamente vinculados a la conciencia. La premisa fundamental de la neurociencia de la conciencia es que la mente y la conciencia emergen de la actividad del cerebro. Esta perspectiva, aunque controvertida, ha guiado gran parte de la investigación en este campo. El cerebro, con sus miles de millones de neuronas interconectadas, es el órgano biológico más complejo que conocemos y se considera el sustrato físico de la conciencia. La conciencia no reside en una única región del cerebro, sino que emerge de la interacción compleja de múltiples redes neuronales. Estas redes se extienden por todo el cerebro y se especializan en diferentes funciones cognitivas. Se ha propuesto que la conciencia surge de la integración de la información a través de estas redes, creando una representación unificada del mundo y de uno mismo. Los mecanismos neurales precisos que subyacen a la conciencia son aún objeto de debate.
Sin embargo, se han propuesto varias teorías. 1. Coherencia neuronal. La sincronización de la actividad neuronal en diferentes regiones del cerebro podría ser un mecanismo clave para integrar la información y generar una experiencia consciente unificada. 2. Complejidad de la información. La cantidad de información que puede procesar e integrar el cerebro podría ser un factor determinante de la complejidad de la experiencia consciente. 3. Predicción y error de predicción. Algunas teorías sugieren que la conciencia surge de la comparación entre las predicciones del cerebro sobre el mundo y las entradas sensoriales reales. La investigación sobre los correlatos neurales de la conciencia se enfrenta a numerosos desafíos, como la dificultad de definir y medir la conciencia, la complejidad del cerebro y las limitaciones de las técnicas de neuroimagen. Sin embargo, los avances tecnológicos y los nuevos enfoques teóricos ofrecen grandes promesas para el futuro. Conciencia y experiencia. La conciencia es, en esencia, una experiencia subjetiva. Es algo que es como, tener una sensación, un pensamiento o una emoción. Esta experiencia subjetiva, a menudo denominada *qualia*, es uno de los aspectos más enigmáticos de la conciencia. La subjetividad de la conciencia implica que cada individuo tiene una experiencia única del mundo. Aunque dos personas puedan estar observando el mismo objeto, sus experiencias conscientes de ese objeto serán ligeramente diferentes. Esta subjetividad plantea un desafío fundamental para la neurociencia: cómo explicar la experiencia subjetiva a partir de procesos físicos objetivos. El problema de los qualia se refiere a la dificultad de explicar cómo las propiedades cualitativas de la experiencia consciente, como el color rojo o el dolor, surgen de la actividad neuronal. ¿Por qué el cerebro produce experiencias subjetivas en lugar de simplemente procesar información? Esta pregunta sigue siendo uno de los mayores misterios de la filosofía de la mente. La conciencia está íntimamente ligada al concepto de yo. El yo es la sensación de ser un individuo único y continuo a lo largo del tiempo. Esta sensación de identidad personal surge de la integración de múltiples procesos cognitivos, incluyendo la memoria autobiográfica, la autoconciencia y la teoría de la mente. La relación entre la conciencia y el libre albedrío es otro tema controvertido. ¿Somos realmente libres para tomar decisiones, o nuestras elecciones están determinadas por factores biológicos y ambientales? La conciencia parece jugar un papel importante en nuestra sensación de libertad, pero la neurociencia sugiere que muchas de nuestras decisiones pueden estar influenciadas por procesos inconscientes. La conciencia no es siempre constante. Existen diversos estados alterados de conciencia, como el sueño, la meditación, la hipnosis y los efectos de sustancias psicoactivas. Estos estados pueden modificar nuestra percepción del mundo, nuestras emociones y nuestra sensación de identidad. Conciencia en otras especies. Una pregunta fundamental es si la conciencia es exclusiva de los seres humanos. Aunque es difícil determinar con certeza si otros animales son conscientes, algunas investigaciones sugieren que ciertos mamíferos, aves y posiblemente incluso algunos insectos pueden tener experiencias conscientes. Implicaciones filosóficas de la conciencia. La conciencia ha sido un tema central en la filosofía desde la antigüedad. Las implicaciones filosóficas de la conciencia son profundas y abarcan una amplia gama de temas, desde la naturaleza de la mente y la realidad hasta la ética y la moralidad. Uno de los problemas filosóficos más antiguos y persistentes es el problema mente-cuerpo. Este problema se refiere a la relación entre la mente, como entidad inmaterial, y el cuerpo, como entidad material. ¿Cómo puede una entidad inmaterial como la mente influir en una entidad material como el cuerpo, y viceversa? Las principales teorías sobre la relación mente-cuerpo incluyen: 1. Dualismo. La creencia de que la mente y el cuerpo son dos sustancias distintas e independientes. 2. Materialismo. La creencia de que la mente es un producto del cerebro y no existe independientemente de él. 3. Idealismo. La creencia de que la realidad es mental, y que el mundo físico es una ilusión. 4. Funcionalismo. La creencia de que los estados mentales están definidos por su función, más que por su composición física. La conciencia también plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. ¿Es el mundo real independiente de nuestra conciencia, o es nuestra conciencia lo que crea la realidad? Los filósofos han debatido durante siglos sobre si el mundo existe independientemente de nuestra percepción, o si nuestra percepción es lo que constituye la realidad. Otro tema filosófico importante relacionado con la conciencia es el libre albedrío. ¿Somos realmente libres para tomar decisiones, o nuestras elecciones están determinadas por factores biológicos y ambientales? La conciencia parece ser esencial para nuestra sensación de libertad, pero la neurociencia sugiere que muchas de nuestras decisiones pueden estar influenciadas por procesos inconscientes. La conciencia tiene también implicaciones éticas importantes. Si los animales no humanos tienen conciencia, entonces debemos considerar cómo tratamos a estos animales. Además, la posibilidad de crear máquinas conscientes plantea preguntas éticas sobre cómo debemos tratar a estas máquinas. El futuro de la investigación de la conciencia.
A pesar de los desafíos, la investigación de la conciencia continúa avanzando. Nuevas técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones, están permitiendo a los científicos explorar los mecanismos neurales de la conciencia con mayor detalle. Además, los avances en la inteligencia artificial y la robótica plantean preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la conciencia y la posibilidad de crear máquinas conscientes. A pesar de los avances en la investigación de la conciencia, aún quedan muchos interrogantes por resolver. Algunos de los principales desafíos incluyen: 1. El problema difícil de la conciencia, ¿cómo explicar la experiencia subjetiva a partir de procesos físicos? 2. La medición de la conciencia, ¿cómo podemos medir la conciencia en diferentes organismos y estados? 3. La relación entre la conciencia y la inteligencia, ¿es la conciencia necesaria para la inteligencia, o viceversa? A medida que la tecnología avanza y nuestra comprensión de los procesos cerebrales se profundiza, podemos esperar que las siguientes áreas sean objeto de intensa investigación en el futuro. 1. Interfase cerebro-computadora. Estas tecnologías permiten la comunicación directa entre el cerebro y dispositivos externos. A medida que se perfeccionen, podrían utilizarse para estudiar la actividad cerebral en tiempo real y, potencialmente, para modificar la conciencia. 2. Estimulación cerebral profunda. Esta técnica se utiliza actualmente para tratar trastornos como el Parkinson y la depresión. En el futuro, podría emplearse para explorar los mecanismos neurales de la conciencia y potencialmente para modificar estados de conciencia. 3. Neuroimagen. Las técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones, seguirán mejorando, permitiendo una visualización más detallada de la actividad cerebral y la identificación de los correlatos neurales de la conciencia. 4. Conciencia artificial. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más sofisticada, surgirá la pregunta de si es posible crear máquinas conscientes. La investigación en este campo podría proporcionar nuevas perspectivas sobre la naturaleza de la conciencia y los requisitos para su emergencia. 5. Modelado computacional de la conciencia. Los modelos computacionales pueden ayudar a comprender los mecanismos complejos que subyacen a la conciencia. Estos modelos podrían simular la actividad de grandes redes neuronales y permitir la realización de experimentos que serían difíciles o imposibles de llevar a cabo en humanos. 6. Filosofía y conciencia. El problema difícil de la conciencia. A pesar de los avances en la neurociencia, el problema de cómo explicar la experiencia subjetiva a partir de procesos físicos sigue siendo un desafío. Los filósofos continuarán explorando nuevas formas de abordar este problema. 7. La conciencia en otras especies. La investigación sobre la conciencia en animales no humanos seguirá siendo un área activa, con un enfoque en desarrollar métodos más precisos para evaluar la conciencia en diferentes especies. 8. Ética de la inteligencia artificial. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más sofisticada, será necesario desarrollar nuevas normas y regulaciones para garantizar que se utilice de manera responsable y ética. 9. Ética de la neurotecnología. La capacidad de modificar la conciencia plantea importantes cuestiones éticas, como el potencial de manipulación y el riesgo de crear desigualdades sociales. En resumen, el futuro de la investigación sobre la conciencia es prometedor. A medida que los científicos y filósofos continúan explorando este fascinante tema, podemos esperar obtener una comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo en el que vivimos. Si el video despertó tu curiosidad, dale me gusta, compártelo con tus amigos y deja un comentario con tus preguntas o ideas. Queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre la conciencia? ¿Qué teoría te resulta más interesante? También, no olvides suscribirte gratuitamente al canal para no perderte futuros videos sobre temas fascinantes como este. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo. En este video exploramos la fascinante capacidad del cerebro humano para adaptarse, aprender y recuperarse a través de la plasticidad cerebral. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. La plasticidad cerebral, también llamada neuroplasticidad, es la capacidad que tiene el cerebro para reorganizar y adaptar sus conexiones neuronales en respuesta a cambios, experiencias y aprendizajes. Gracias a esta capacidad, el cerebro no es una estructura rígida, por el contrario, es dinámico y se ajusta a nuevas circunstancias y desafíos a lo largo de la vida. Este proceso se refiere a cómo el cerebro modifica sus conexiones neuronales para crear redes nuevas o fortalecer las ya existentes, haciendo posible el aprendizaje, la adaptación y la recuperación tras una lesión. La neuroplasticidad se manifiesta de diferentes maneras, según las necesidades y el contexto en el que se produzca el cambio.
Los dos tipos principales de plasticidad cerebral son la plasticidad sináptica y la plasticidad estructural. La plasticidad sináptica involucra cambios en la fuerza de las conexiones entre neuronas, o sinapsis. Mediante la potenciación a largo plazo, LTP, y la depresión a largo plazo, LTD, el cerebro refuerza o debilita ciertas sinapsis para mejorar la eficiencia en el procesamiento de información. Por ejemplo, al practicar matemáticas, las sinapsis de las neuronas involucradas en el razonamiento numérico se fortalecen, lo que hace que resolver problemas similares sea más fácil y automático con el tiempo. La plasticidad estructural se refiere a cambios físicos en el cerebro, como el crecimiento de dendritas y axones. Este tipo de plasticidad es más común en la niñez, aunque también ocurre en la adultez y es esencial en la recuperación de lesiones. La plasticidad estructural es como la construcción de caminos en una ciudad. Al fortalecer ciertas vías de comunicación entre neuronas, se facilita el tránsito de información y se mejora el rendimiento en tareas específicas. El grado de plasticidad cerebral varía con la edad. Aunque es mayor durante la infancia, el cerebro adulto también tiene la capacidad de cambiar y adaptarse a lo largo de la vida, aunque de manera menos pronunciada. Durante los primeros años de vida, el cerebro es extremadamente plástico, permitiendo una rápida adaptación y aprendizaje. La adquisición del lenguaje y habilidades motoras muestra esta capacidad al máximo. Por ejemplo, un niño que empieza a caminar desarrolla conexiones neuronales especializadas en la coordinación de sus movimientos, lo que facilita la adquisición de esta habilidad. Aunque la plasticidad disminuye en la adultez, sigue siendo posible aprender y adaptarse. Nuevas experiencias y aprendizajes, como tocar un instrumento o aprender a bailar, promueven la neuroplasticidad y fortalecen el cerebro. Con el envejecimiento, la neuroplasticidad es más limitada, pero el cerebro conserva cierta capacidad de reorganización. Actividades cognitivamente estimulantes y físicas pueden ayudar a preservar la plasticidad. La neuroplasticidad es fundamental para el aprendizaje. Cada vez que adquirimos una habilidad o conocimiento nuevo, el cerebro establece y refuerza nuevas conexiones neuronales, permitiéndonos mejorar en la tarea o recordar información. Por ejemplo, al aprender a manejar un vehículo, el cerebro desarrolla y refuerza circuitos neuronales que integran coordinación, memoria espacial y reflejos. Con la práctica, esta habilidad se vuelve automática. La plasticidad en el aprendizaje es como un sendero en un bosque. Cuanto más transitas ese camino, más claro se vuelve, permitiendo recorrerlo con mayor facilidad. La repetición y la práctica ayudan a consolidar lo aprendido, ya que el cerebro fortalece las conexiones sinápticas, facilitando el recuerdo de la información. La neuroplasticidad es clave en la rehabilitación después de lesiones cerebrales, como un accidente cerebrovascular o un traumatismo. Tras una lesión, el cerebro puede adaptarse para que otras áreas asuman funciones de las zonas afectadas. Este proceso permite la recuperación parcial o total de ciertas capacidades. Por ejemplo, en personas que han sufrido un derrame cerebral y perdido el uso de una mano, la rehabilitación y la práctica pueden activar áreas del cerebro que compensen esta función, ayudándoles a recuperar movimiento. Edad, tipo de lesión y la participación en programas de rehabilitación afectan la recuperación. La motivación y la constancia en el proceso también son fundamentales. La neuroplasticidad subyace en la creación y modificación de hábitos. Al realizar una actividad repetidamente, el cerebro fortalece las conexiones neuronales relacionadas, convirtiendo el comportamiento en un hábito automático. La repetición de una acción, como levantarse a la misma hora o cepillarse los dientes, crea una red neuronal robusta, lo que facilita que la acción se realice sin pensar en ella. La formación de hábitos es como trazar una autopista en el cerebro. Con el uso repetido, el camino se vuelve más claro y fácil de recorrer, permitiendo que el hábito se mantenga. La plasticidad cerebral también facilita el cambio de hábitos. Al reemplazar una conducta por otra y repetirla, se debilitan las conexiones del hábito original, y el cerebro fortalece el nuevo comportamiento. El entorno y las experiencias juegan un papel fundamental en la plasticidad cerebral. Los estímulos externos activan conexiones neuronales, promoviendo la reorganización y el fortalecimiento de redes. Un entorno rico en estímulos, con acceso a juegos, interacción social y experiencias variadas, fomenta la neuroplasticidad, aumentando el número de sinapsis y mejorando la función cognitiva. Por ejemplo, los niños que crecen en entornos donde pueden explorar, aprender y socializar suelen desarrollar habilidades cognitivas más robustas y adaptables. El estrés crónico puede disminuir la plasticidad al liberar hormonas que afectan las neuronas, impidiendo la formación de nuevas conexiones. Un entorno seguro y de apoyo promueve la neuroplasticidad y el aprendizaje. La neuroplasticidad puede mantenerse y potenciarse a través de hábitos que estimulen el cerebro. Las actividades que desafían y activan las redes neuronales ayudan a mantener la plasticidad. La actividad física mejora el flujo sanguíneo y promueve la producción de factores de crecimiento, favoreciendo la neuroplasticidad.
Adquirir nuevas habilidades o aprender sobre temas variados estimula el cerebro y fortalece las conexiones neuronales. Por ejemplo, al aprender a bailar, una persona involucra el cerebro en coordinación y memoria, promoviendo la neuroplasticidad. Actividades como pintar, escribir o tocar música implican diversas áreas del cerebro y refuerzan las conexiones, manteniendo la mente ágil. Actividades como crucigramas o juegos de estrategia estimulan la neuroplasticidad y son herramientas útiles para mantener el cerebro en forma. La plasticidad cerebral es una característica fundamental del cerebro humano, permitiendo que se adapte, aprenda y se recupere a lo largo de la vida. Fomentar la neuroplasticidad es clave para mantener nuestras habilidades cognitivas y mejorar la calidad de vida, tanto en la juventud como en la vejez. ¿Conocías el concepto de neuroplasticidad? ¿Qué estrategias usas para mantener tu mente activa? Déjanos tus comentarios abajo. Suscríbete gratis al canal para más contenido fascinante sobre ciencia, neurociencia y bienestar. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo. Este video explora cómo el cerebro influye en nuestras emociones y personalidad. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Las emociones son respuestas complejas que nos ayudan a reaccionar y adaptarnos a nuestro entorno. Están profundamente vinculadas con el cerebro, que interpreta y responde a estímulos, generando reacciones emocionales que nos guían en la toma de decisiones, las relaciones y nuestra percepción de la vida. Son reacciones inmediatas del cerebro ante situaciones específicas. Funcionan como señales internas que nos indican cómo interpretar los eventos y si estos representan una amenaza, una oportunidad o un desafío. Por ejemplo, si nos encontramos con un perro que parece agresivo, el cerebro puede activar la emoción del miedo, lo cual nos lleva a alejarnos para protegernos. El sistema límbico es una de las áreas más importantes en la regulación de las emociones. Situado en lo profundo del cerebro, este sistema está formado por varias estructuras, cada una de las cuales cumple un papel específico en el procesamiento emocional. La amígdala es clave en la percepción del miedo y la respuesta de lucha o huida. La amígdala se activa cuando detectamos una posible amenaza, preparando al cuerpo para una respuesta rápida y adecuada. Por ejemplo, cuando alguien nos asusta repentinamente, la amígdala envía una señal para que el cuerpo se ponga en alerta y responda a la posible amenaza, incluso antes de que tengamos tiempo de procesarlo racionalmente. El hipocampo se encarga de formar y almacenar recuerdos. Trabaja junto a la amígdala para darle contexto a nuestras emociones, ayudándonos a recordar experiencias pasadas y evaluar si un evento es seguro o peligroso en función de nuestras vivencias previas. Por ejemplo, si un niño ha sido mordido por un perro en el pasado, el hipocampo almacenará este recuerdo, y, al ver un perro de nuevo, puede activar el miedo para evitar que se acerque. La corteza cingulada participa en el procesamiento emocional y el control de impulsos. Ayuda a modular nuestras reacciones emocionales, promoviendo el autocontrol y la regulación de emociones intensas. La corteza prefrontal, ubicada en la parte frontal del cerebro, desempeña un papel fundamental en el control emocional y la toma de decisiones. Es la responsable de evaluar nuestras emociones y de decidir si actuar de acuerdo con ellas o moderarlas. La corteza prefrontal evalúa las emociones generadas en el sistema límbico, permitiéndonos pensar antes de actuar y considerar las consecuencias de nuestras acciones. Por ejemplo, cuando sentimos ira por un comentario negativo, la corteza prefrontal nos ayuda a analizar la situación y a decidir si responder o ignorarlo. La corteza prefrontal funciona como un freno emocional, en lugar de dejarnos llevar por impulsos, evalúa las opciones y promueve respuestas más racionales y consideradas. Las emociones pueden clasificarse en básicas y complejas. Las básicas, como el miedo, la alegría y la ira, son reacciones automáticas y universales que se activan en respuesta inmediata a estímulos. Las emociones complejas, como la culpa o el orgullo, involucran un procesamiento más profundo e interpretativo. Las emociones básicas se procesan principalmente en el sistema límbico y son respuestas automáticas que no requieren mucho análisis. Suelen estar relacionadas con la supervivencia y la adaptación. Por ejemplo, la alegría que sentimos al ver a un amigo cercano es una respuesta automática que refuerza nuestra conexión y bienestar social. Las emociones complejas requieren la intervención de la corteza prefrontal y están influenciadas por el contexto social y cultural, así como por experiencias personales. Por ejemplo, el sentimiento de orgullo que surge tras alcanzar una meta implica una evaluación de la propia identidad y los valores, y se da en gran medida en la corteza prefrontal.
La personalidad de cada individuo, entendida como el conjunto de características y patrones de comportamiento, también tiene su base en el cerebro. Las experiencias, el entorno y los factores genéticos moldean la personalidad, y el cerebro se adapta a estos factores creando patrones específicos en su estructura y funcionamiento. Los estudios muestran que ciertos rasgos de personalidad, como la extroversión o la impulsividad, tienen una base genética que influye en la actividad cerebral y las conexiones neuronales. Las experiencias de vida, como el entorno familiar y social, influyen en la forma en que el cerebro procesa las emociones y reacciona a los estímulos. Esto contribuye al desarrollo de características de personalidad como la empatía, la tolerancia y la resiliencia. Por ejemplo, una persona que crece en un entorno afectuoso puede desarrollar una personalidad más empática y confiada, en contraste con alguien que ha experimentado altos niveles de estrés y falta de apoyo. La actividad de neurotransmisores y hormonas en el cerebro también influye en las emociones y la personalidad. Sustancias químicas como la dopamina, la serotonina y la adrenalina afectan directamente nuestro estado de ánimo, nivel de energía y forma de interactuar con los demás. Dopamina. Relacionada con el placer y la recompensa, la dopamina es clave en la motivación y el disfrute de actividades. La actividad de este neurotransmisor en el cerebro puede afectar características como la impulsividad y la búsqueda de nuevas experiencias. Ejemplo, una persona que disfruta de deportes extremos puede tener un sistema de dopamina más sensible, lo que hace que busque actividades que le proporcionen una gran dosis de recompensa y emoción. Serotonina. Este neurotransmisor está relacionado con el estado de ánimo y la estabilidad emocional. Bajos niveles de serotonina se han asociado con la depresión y la ansiedad, mientras que niveles adecuados contribuyen a una personalidad más calmada y optimista. La serotonina es como un estabilizador de humor en el cerebro. Cuando está en equilibrio, la persona es menos propensa a sufrir altibajos emocionales extremos. Algunas alteraciones en el funcionamiento cerebral pueden afectar significativamente las emociones y la personalidad. Trastornos como la depresión, la ansiedad y la bipolaridad son ejemplos de cómo los desequilibrios químicos y estructurales en el cerebro impactan nuestras respuestas emocionales y conductas. Depresión se asocia con bajos niveles de serotonina y alteraciones en el sistema límbico, lo que lleva a sentimientos persistentes de tristeza y una perspectiva negativa de la vida. Ejemplo, una persona con depresión puede experimentar cambios en su personalidad, como volverse más introvertida o menos motivada, debido a los cambios en la actividad cerebral. Ansiedad. En la ansiedad, la amígdala está hiperactiva, interpretando situaciones como peligrosas incluso si no lo son. Esto provoca respuestas de miedo y alerta que impactan la vida diaria. La ansiedad es como un alarma cerebral que se activa sin razón real, impidiendo que la persona disfrute de situaciones cotidianas. Trastorno bipolar. Este trastorno implica cambios extremos de ánimo, desde episodios de euforia hasta episodios de depresión. Está asociado con alteraciones en los sistemas de dopamina y otros neurotransmisores. Estrategias para un manejo saludable de las emociones. El conocimiento sobre el rol del cerebro en las emociones nos permite aplicar estrategias para mejorar nuestro bienestar emocional y fomentar una personalidad equilibrada y resiliente. Prácticas de autocontrol, la meditación y la respiración profunda ayudan a calmar la amígdala y activar la corteza prefrontal, permitiendo una mejor regulación emocional. Ejemplo, al enfrentar una situación estresante, como un examen, una persona puede practicar respiración profunda para reducir la ansiedad y manejar la presión de manera efectiva. Actividad física y bienestar emocional. El ejercicio libera endorfinas y estimula la dopamina y la serotonina, lo que mejora el estado de ánimo y promueve una personalidad más optimista y enérgica. Reflexión y gratitud. Mantener un diario de gratitud o reflexionar sobre experiencias positivas activa circuitos de recompensa en el cerebro, promoviendo un estado de ánimo positivo y una mayor satisfacción con la vida. La relación entre el cerebro, las emociones y la personalidad es fundamental para entender nuestra identidad y cómo interactuamos con el mundo. Con estrategias que fomenten la autorregulación emocional y una comprensión de los procesos cerebrales, podemos mejorar nuestra calidad de vida y desarrollar una personalidad equilibrada y resiliente. ¿Te gustó este contenido? No olvides suscribirte al canal para más contenido sobre neurociencia y emociones. Es gratis y nos ayuda a crecer. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo. Este video tiene como objetivo explorar la estructura del cerebro humano, identificando sus partes principales y explicando la función de cada una. Vamos a profundizar en las divisiones anatómicas y funcionales, desde los hemisferios cerebrales hasta estructuras como el cerebelo y el tronco encefálico, ofreciendo una comprensión integral del mapa cerebral y cómo contribuye cada sección a nuestra vida diaria. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos.
No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. El cerebro humano es uno de los órganos más complejos del cuerpo, responsable de controlar cada pensamiento, emoción y movimiento. Con un peso aproximado de 1.4 kilogramos, el cerebro está compuesto por millones de neuronas que trabajan en conjunto para procesar información, coordinar funciones vitales y permitir la percepción del entorno. Está protegido por el cráneo, una estructura ósea resistente, y cubierto por 3 membranas conocidas como meninges. Organización general del cerebro. 1. Sustancia gris. Consta de cuerpos neuronales, principalmente en la superficie de la corteza cerebral, encargada de procesar información. 2. Sustancia blanca, constituida por axones recubiertos de mielina que permiten la comunicación rápida entre distintas partes del cerebro. Imaginemos el cerebro como una gran ciudad. La sustancia gris sería como los edificios donde se toma cada decisión, procesamiento de información, y la sustancia blanca serían las carreteras que conectan los edificios, facilitando el movimiento de información. Anatómicamente, el cerebro se divide en 3 secciones principales. 1. Prosencéfalo. Incluye el cerebro anterior, donde se localizan los hemisferios cerebrales. 2. Mesencéfalo. Conecta las diferentes partes del cerebro y está relacionado con funciones básicas. 3. Rombencéfalo. Comprende el cerebelo y el tronco encefálico. Cada una de estas divisiones se asocia con diferentes funciones cognitivas, motoras y emocionales que veremos a lo largo del vídeo. El cerebro está dividido en 2 mitades llamadas hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Ambos hemisferios están conectados por una estructura llamada cuerpo calloso, que permite la comunicación entre ellos. El hemisferio izquierdo predomina en el procesamiento lógico, analítico y en el lenguaje. Se le asocia con habilidades matemáticas y la escritura. El hemisferio derecho está relacionado con la creatividad, la imaginación y la percepción espacial. Maneja el reconocimiento de caras y el procesamiento de información emocional. Ejemplo, al resolver un problema matemático, el hemisferio izquierdo se encarga del análisis y los cálculos, mientras que, al dibujar, el hemisferio derecho aporta la creatividad y la percepción del espacio. Cada hemisferio cerebral se subdivide en 4 lóbulos principales que se encargan de distintas funciones: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. 1. Lóbulo frontal. Ubicación. Parte frontal del cerebro. Función. Controla la toma de decisiones, el razonamiento y el movimiento voluntario. Es también responsable de la personalidad y la conducta social. Ejemplo, cuando decidimos hablar en público, el lóbulo frontal está evaluando los pros y los contras, y controlando la planificación y el autocontrol. 2. Lóbulo parietal. Ubicación. Detrás del lóbulo frontal. Función. Procesa la información sensorial del cuerpo, como la temperatura, el dolor y el tacto. También ayuda en la percepción del espacio. Ejemplo, cuando tocamos un objeto caliente, el lóbulo parietal procesa la sensación y nos hace reaccionar para retirar la mano rápidamente. 3. Lóbulo temporal. Ubicación. Cerca de los oídos, en ambos lados de la cabeza. Función. Es fundamental para la audición, el lenguaje y la memoria. Ejemplo, escuchar música activa el lóbulo temporal, que interpreta los sonidos y los almacena en la memoria. 4. Lóbulo occipital. Ubicación. Parte posterior del cerebro. Función. Responsable del procesamiento visual. Ejemplo, al ver una película, el lóbulo occipital interpreta las imágenes y permite reconocer objetos y caras. Piensa en los lóbulos como departamentos especializados dentro de una empresa. Cada uno tiene un enfoque distinto, pero todos trabajan juntos para mantener la organización operando de manera eficaz. El cerebelo. Equilibrio y coordinación. El cerebelo, ubicado en la parte posterior e inferior del cerebro, es esencial para el equilibrio y la coordinación motora fina. Aunque solo representa alrededor del 10% del volumen cerebral, contiene casi la mitad de las neuronas del cerebro, lo cual es una muestra de su importancia en el control motor. Funciones principales del cerebelo. 1. Coordinación de movimientos, ayuda a realizar movimientos suaves y precisos. 2. Equilibrio y postura, controla la postura corporal y el equilibrio. 3. Memoria motora, facilita la automatización de movimientos complejos, como andar en bicicleta o escribir. Ejemplo, si practicas deportes, el cerebelo trabaja activamente para mantener el equilibrio y coordinar los movimientos, lo que es crucial para realizar cada actividad con precisión. El cerebelo es como el director de orquesta, que asegura que todos los movimientos se sincronicen y se realicen de manera fluida. El tronco encefálico. El centro de control básico. El tronco encefálico conecta el cerebro con la médula espinal y controla funciones automáticas e involuntarias como la respiración, el ritmo cardíaco y la digestión. Esta estructura es esencial para la supervivencia.
Componentes del tronco encefálico. 1. Mesencéfalo, relacionado con los reflejos auditivos y visuales. 2. Protuberancia, ayuda a coordinar el equilibrio y el sueño. 3. Bulbo raquídeo, regula funciones vitales como la respiración y la frecuencia cardíaca. Ejemplo, cuando dormimos, el tronco encefálico sigue funcionando para mantener la respiración y el ritmo cardíaco estables, permitiendo la supervivencia sin intervención consciente. El tronco encefálico es como el panel de control automático del cuerpo, regulando las funciones necesarias para vivir. El sistema límbico, emociones y memoria. El sistema límbico es una estructura en forma de anillo situada en el centro del cerebro. Este sistema regula emociones, como el miedo y la ira, y juega un papel fundamental en la formación de recuerdos. Componentes clave del sistema límbico. Amígdala, procesa emociones como el miedo y la agresión. Hipocampo, implicado en la formación de nuevos recuerdos y en la memoria espacial. Tálamo, actúa como un centro de procesamiento, que envía la información sensorial a la corteza cerebral. Hipotálamo, controla funciones como el hambre, la sed y el sueño, y regula el sistema endocrino. Ejemplo, al recordar un momento de miedo o alegría, el sistema límbico activa la memoria emocional, permitiendo recordar experiencias pasadas con claridad. El sistema límbico es como el almacén emocional, que guarda y gestiona nuestras respuestas emocionales ante los estímulos. La corteza cerebral y sus áreas funcionales. La corteza cerebral es la capa externa del cerebro que se encarga del procesamiento de información compleja. Es responsable de la percepción sensorial, el pensamiento y la toma de decisiones. Áreas funcionales de la corteza cerebral. 1. Área motora, controla los movimientos voluntarios. 2. Área sensorial, procesa información sensorial, como el tacto y el dolor. 3. Área de Broca, responsable de la producción del lenguaje, especialmente en el hemisferio izquierdo. 4. Área de Wernicke, involucrada en la comprensión del lenguaje. Ejemplo, hablar requiere la coordinación entre el área de Broca y las áreas motoras que controlan los músculos de la boca y la lengua. La corteza cerebral es como la central de mando, que organiza y procesa toda la información necesaria para funcionar y comprender el entorno. Si te ha gustado el video y te interesa aprender más sobre cómo funciona nuestro cerebro y otros temas fascinantes de la ciencia, suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos videos y ser parte de nuestra comunidad de aprendizaje. La suscripción es gratuita. Este video tiene como objetivo explorar la estructura del cerebro humano, identificando sus partes principales y explicando la función de cada una. Vamos a profundizar en las divisiones anatómicas y funcionales, desde los hemisferios cerebrales hasta estructuras como el cerebelo y el tronco encefálico, ofreciendo una comprensión integral del mapa cerebral y cómo contribuye cada sección a nuestra vida diaria. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. El cerebro humano es uno de los órganos más complejos del cuerpo, responsable de controlar cada pensamiento, emoción y movimiento. Con un peso aproximado de 1.4 kilogramos, el cerebro está compuesto por millones de neuronas que trabajan en conjunto para procesar información, coordinar funciones vitales y permitir la percepción del entorno. Está protegido por el cráneo, una estructura ósea resistente, y cubierto por 3 membranas conocidas como meninges. Organización general del cerebro. 1. Sustancia gris. Consta de cuerpos neuronales, principalmente en la superficie de la corteza cerebral, encargada de procesar información. 2. Sustancia blanca, constituida por axones recubiertos de mielina que permiten la comunicación rápida entre distintas partes del cerebro. Imaginemos el cerebro como una gran ciudad. La sustancia gris sería como los edificios donde se toma cada decisión, procesamiento de información, y la sustancia blanca serían las carreteras que conectan los edificios, facilitando el movimiento de información. Anatómicamente, el cerebro se divide en 3 secciones principales. 1. Prosencéfalo. Incluye el cerebro anterior, donde se localizan los hemisferios cerebrales. 2. Mesencéfalo, conecta las diferentes partes del cerebro y está relacionado con funciones básicas. 3. Rombencéfalo, comprende el cerebelo y el tronco encefálico. Cada una de estas divisiones se asocia con diferentes funciones cognitivas, motoras y emocionales que veremos a lo largo del video. El cerebro está dividido en 2 mitades llamadas hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Ambos hemisferios están conectados por una estructura llamada cuerpo calloso, que permite la comunicación entre ellos. El hemisferio izquierdo predomina en el procesamiento lógico, analítico y en el lenguaje. Se le asocia con habilidades matemáticas y la escritura. El hemisferio derecho está relacionado con la creatividad, la imaginación y la percepción espacial.
Maneja el reconocimiento de caras y el procesamiento de información emocional. Ejemplo, al resolver un problema matemático, el hemisferio izquierdo se encarga del análisis y los cálculos, mientras que, al dibujar, el hemisferio derecho aporta la creatividad y la percepción del espacio. Cada hemisferio cerebral se subdivide en 4 lóbulos principales que se encargan de distintas funciones: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. 1. Lóbulo frontal. Ubicación: parte frontal del cerebro. Función: controla la toma de decisiones, el razonamiento y el movimiento voluntario. Es también responsable de la personalidad y la conducta social. Ejemplo, cuando decidimos hablar en público, el lóbulo frontal está evaluando los pros y los contras, y controlando la planificación y el autocontrol. 2. Lóbulo parietal. Ubicación: detrás del lóbulo frontal. Función: procesa la información sensorial del cuerpo, como la temperatura, el dolor y el tacto. También ayuda en la percepción del espacio. Ejemplo, cuando tocamos un objeto caliente, el lóbulo parietal procesa la sensación y nos hace reaccionar para retirar la mano rápidamente. 3. Lóbulo temporal. Ubicación: cerca de los oídos, en ambos lados de la cabeza. Función: es fundamental para la audición, el lenguaje y la memoria. Ejemplo, escuchar música activa el lóbulo temporal, que interpreta los sonidos y los almacena en la memoria. 4. Lóbulo occipital. Ubicación: parte posterior del cerebro. Función: responsable del procesamiento visual. Ejemplo, al ver una película, el lóbulo occipital interpreta las imágenes y permite reconocer objetos y caras. Piensa en los lóbulos como departamentos especializados dentro de una empresa. Cada uno tiene un enfoque distinto, pero todos trabajan juntos para mantener la organización operando de manera eficaz. El cerebelo. Equilibrio y coordinación. El cerebelo, ubicado en la parte posterior e inferior del cerebro, es esencial para el equilibrio y la coordinación motora fina. Aunque solo representa alrededor del 10% del volumen cerebral, contiene casi la mitad de las neuronas del cerebro, lo cual es una muestra de su importancia en el control motor. Funciones principales del cerebelo. 1. Coordinación de movimientos: ayuda a realizar movimientos suaves y precisos. 2. Equilibrio y postura: controla la postura corporal y el equilibrio. 3. Memoria motora: facilita la automatización de movimientos complejos, como andar en bicicleta o escribir. Ejemplo, si practicas deportes, el cerebelo trabaja activamente para mantener el equilibrio y coordinar los movimientos, lo que es crucial para realizar cada actividad con precisión. El cerebelo es como el director de orquesta, que asegura que todos los movimientos se sincronicen y se realicen de manera fluida. El tronco encefálico. El centro de control básico. El tronco encefálico conecta el cerebro con la médula espinal y controla funciones automáticas e involuntarias como la respiración, el ritmo cardíaco y la digestión. Esta estructura es esencial para la supervivencia. Componentes del tronco encefálico. 1. Mesencéfalo, relacionado con los reflejos auditivos y visuales. 2. Protuberancia, ayuda a coordinar el equilibrio y el sueño. 3. Bulbo raquídeo, regula funciones vitales como la respiración y la frecuencia cardíaca. Ejemplo, cuando dormimos, el tronco encefálico sigue funcionando para mantener la respiración y el ritmo cardíaco estables, permitiendo la supervivencia sin intervención consciente. El tronco encefálico es como el panel de control automático del cuerpo, regulando las funciones necesarias para vivir. El sistema límbico. Emociones y memoria. El sistema límbico es una estructura en forma de anillo situada en el centro del cerebro. Este sistema regula emociones, como el miedo y la ira, y juega un papel fundamental en la formación de recuerdos. Componentes clave del sistema límbico. Amígdala, procesa emociones como el miedo y la agresión. Hipocampo, implicado en la formación de nuevos recuerdos y en la memoria espacial. Tálamo, actúa como un centro de procesamiento, que envía la información sensorial a la corteza cerebral. Hipotálamo, controla funciones como el hambre, la sed y el sueño, y regula el sistema endocrino. Ejemplo, al recordar un momento de miedo o alegría, el sistema límbico activa la memoria emocional, permitiendo recordar experiencias pasadas con claridad. El sistema límbico es como el almacén emocional, que guarda y gestiona nuestras respuestas emocionales ante los estímulos. La corteza cerebral y sus áreas funcionales. La corteza cerebral es la capa externa del cerebro que se encarga del procesamiento de información compleja. Es responsable de la percepción sensorial, el pensamiento y la toma de decisiones. Áreas funcionales de la corteza cerebral. 1. Área motora, controla los movimientos voluntarios. 2. Área sensorial, procesa información sensorial, como el tacto y el dolor. 3. Área de Broca, responsable de la producción del lenguaje, especialmente en el hemisferio izquierdo. 4. Área de Wernicke, involucrada en la comprensión del lenguaje. Ejemplo, hablar requiere la coordinación entre el área de Broca y las áreas motoras que controlan los músculos de la boca y la lengua.
La corteza cerebral es como la central de mando, que organiza y procesa toda la información necesaria para funcionar y comprender el entorno. Si te ha gustado el video y te interesa aprender más sobre cómo funciona nuestro cerebro y otros temas fascinantes de la ciencia, suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos videos y ser parte de nuestra comunidad de aprendizaje. La suscripción es gratuita.